Y momento para saludar en a buenas horas a Sara Moreno, dietista integrativa. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José Luis, encantada de saludarte, muy bien. Igualmente, y de hablar de algo que creo que es muy importante. Y yo no sé si desde tu punto de vista a lo mejor estoy equivocado o no, pero a lo mejor no nos preocupamos demasiado de lo que comemos. O si realmente a día de hoy existe cierta preocupación por nuestra alimentación. Tristemente, mi respuesta no es tan positiva porque, sobre todo por todo lo que veo en consulta y demás, me da la sensación de que tenemos la alimentación en un segundo plano y, bueno, tendemos a priorizar otro tipo de aspectos en nuestro día a día. Y realmente yo creo que la gente no es del todo consciente de cómo influye esa alimentación en nuestra salud y demás. Claro, yo ponía un ejemplo, digamos que tienes media hora entre una reunión y una siguiente reunión o un día bastante ajetreado. Y dices, bueno, me voy a comer este bocadillo de bacon grasiento, cuando a lo mejor, porque como tengo 15 minutos, es lo más rápido que me puedo comer. Cuando a lo mejor puedes tener una alternativa mucho más saludable Ujú. y que no te haga tanto daño a lo mejor al organismo, ¿no? Exacto. Al final yo creo que es todo cuestión de prioridades, pero también falta mucha educación alimentaria, ¿vale? Porque no tenemos esa asignatura, bueno, en la educación y demás. Y es esa falta de información quizás, aunque es verdad que estamos sobreexpuestos a mucha información hoy día, pero eso hace también que no tengamos claro de qué manera pues podemos pues llevar una alimentación más saludable, ¿no? Y esa prioridad de, oye, dispongo de este tiempo, pues voy a adaptarme y voy a dedicar esos minutos en el día a planificar un poco esta alimentación para, bueno, al final, pues alimentarme, aunque sea mucho o poco el tiempo del que disponga, pero hacerlo de una forma un poco más consciente y saludable, ¿no? Bueno, por aquí ya empiezan a aportar comentarios, Sara, en el chat del stream, y nos dice Ujú. Laguncho, dice, buenos días, lo más rápido es comerte un par de plátanos o unas mandarinas. ¿Te parece bien? No está mal, ¿vale? Al final, mucho mejor que comerte un paquete de galletas, por ejemplo, ¿no? Que es algo rápido también. Pero bueno, también vamos a tener en cuenta, ¿no? Un poco el global de toda esa alimentación, porque al final ahí estamos comiendo un grupo de alimentos que sería interesante tener en cuenta también aportar variedad a esas comidas, ¿no? Al final la fruta es un azúcar, ¿no? Que tiene su fibra, es súper saludable, pero todo en exceso tampoco Claro. es bueno, ¿no? Pero Sí, sí. sí, sería una buena opción, pues ese aporte de, bueno, frutas ahí a lo mejor a media mañana. Yo lo complementaría con a lo mejor unos frutos secos y demás, pero bueno. Claro, luego supongo que también muchas preguntas que te formulan pasan por, oye, pero es que he visto o he leído un artículo donde me dicen que comer huevos es malo por el colesterol, o de repente resulta que la carne roja no es buena, o que el pescado tiene un exceso de omega 3. Claro, también hay muchos impactos que llegan a quien lee o a quien le llega esa Ujú. información y luego no sabe cómo alimentarse. Desde luego, es lo que te comentaba antes, Mm. al final es que estamos en un contexto social actualmente en el que estamos sobreinformados, ¿no? Y eso nos lleva a confundirnos. Al final yo creo que uno debería centrarse en lo básico, lo que realmente sabemos a día de hoy que es necesario, ¿no? Para nutrirnos y para llevar una vida saludable y no guiarnos tanto por dietas de moda, por, bueno, al final comentarios sensacionalistas que muchas veces pues, el ayuno también, que está muy de moda, ¿no? O no existe un alimento milagroso que vaya a curarte de todo, ¿no? Al final es un poco el conjunto de esas bases, ¿no? Que tenemos que tener claras y que tristemente no todos tenemos claros, pero bueno, por eso también está la figura del dietista, el nutricionista, ¿no? Para aportar un poco, ya no solo para hacer dietas, que es lo que uno asocia siempre al nutricionista, sino para hacer esa educación nutricional tan necesaria. Claro, porque entiendo que yo voy a tu consulta y de repente me siento y digo, oye, yo como esto o me gusta esto o de repente me siento atraído a lo mejor por, digamos, alimentos más salados que dulces y tú en base a Ujú. conocer a esa persona intentas darle una dieta equilibrada, ¿no? No es decir, no, tú tienes que comer esto como todo el mundo y se acabó, ¿no? Tiene que ser Claro. personalizado. Yo siempre digo que no existe una única forma de alimentarse saludablemente, sino habrá que personalizar un poco, ¿no? Esa alimentación adaptada a cada persona, a su situación económica también, que es muy importante. A veces también nos podemos llegar a olvidar de eso. Y luego así, al final, pues la lechuga, ¿vale? Un alimento que todos asociamos como algo saludable,
puede haber una persona con una patología digestiva a lo mejor que le siente fatal. Entonces, no existe una única forma de alimentarse, ¿no? Sino al final va a depender de cada uno. Por eso también es importante personalizar ese tipo, esa pauta alimentaria, ¿no? Es curioso lo que acabas de decir porque es verdad que hace años pues todo el mundo comía y a lo mejor pues había personas que se sentían pesadas después de comer, pero ahora hemos visto como nuevas generaciones pues tienen intolerancia a la lactosa, a diferentes alimentos o incluso pues el gluten también no les afecta. Ujú. ¿Todo esto de repente sale o ha existido siempre y ahora lo conocemos más? Mm, Probablemente antes hubieran casos, pero yo creo que todo es debido a este tipo de alimentación basada en ultraprocesados que al final estamos demasiado expuestos, ¿no? Y tristemente hemos normalizado también. En nuestro día a día es complicado, sobre todo a lo mejor cuando yo pregunto en consulta, ¿no? Bueno, ¿qué comes en un día? Que no aparezca ahí, pues, ese tipo de alimentos. Entonces todo eso al final daña un poco, ¿no? Todo lo que es, pues, podría llegar a dañar, ¿vale? No todos, pero se podría haber perjudicado nuestro sistema digestivo. Esto hará que toleremos menos o peor ciertos alimentos que a priori son saludables, pero que, bueno, debido a ese daño ahí que hay, pues que no nos sienten tan bien. Bueno, por aquí refrendan algo que ya tú decías, ojalá se empiece a enseñar la nutrición a los chavales en la escuela, ¿no? Sería importante también, ¿verdad?, que ellos vieran la importancia de los alimentos y qué es bueno, lo que hay que comer, a lo mejor dejando de lado toda esa bollería industrial, etcétera, etcétera. Desde luego. Es verdad que cada vez hay un poco más de concienciación, ¿no? Por parte también de los profesores y los centros que, bueno, intentan introducir, pues, esos hábitos, ¿no? En los niños, como a lo mejor el no llevar ultraprocesados en los recreos, sino llevar a lo mejor una pieza de fruta y demás. Cada vez hay un poco más de concienciación, pero es verdad que es algo básico al final, ¿no? Como mismo aprendemos del cuerpo humano y demás, de cómo alimentarnos, es una tarea pendiente que, bueno, espero que algún día se llegue a implantar. ¿Y es posible llevar una alimentación saludable y que sea económicamente viable? Porque claro, también la cesta de la compra ha subido tanto que dices, oye, es que a mí me encantaría comer más sano, pero precisamente Ujú. luego vemos que muchos de los alimentos que son sanos o son ecológicos son los más caros. Desde luego. Es cierto que, vamos, la cesta de la compra, el coste ha aumentado muchísimo, ¿vale? Y esto también, pues es como un impedimento un poco para que podamos llevar una alimentación saludable. Pero yo les diría que, pues, teniendo claras esas bases, ¿vale? Al final, basando nuestra alimentación en materias primas, no tienen que ser ecológicas, podemos buscar siempre esas versiones, pues, en conserva, congelados, ¿vale? Que no tienen por qué ser insanos, ¿no? También es importante tener una planificación. Muchas veces vamos a hacer la compra sin ninguna lista de la compra y un poco improvisando, y esto también hace que acabemos metiendo en la cesta o en el carro, pues alimentos que van a subir un poco, pues ese importe, ¿no? De nuestra compra y realmente son alimentos que podemos prescindir perfectamente de ellos y que además están desplazando a otros más interesantes. Entonces, esa planificación, las marcas blancas también muchas veces es un buen recurso para abaratar un poco también ese coste de la compra. Y sobre todo esa planificación y estos pequeños, a lo mejor, trucos de, oye, podemos tirar de legumbres de bote, por ejemplo, incluso la carne, que es verdad que, bueno, es un alimento relativamente caro, ¿no? Pues podemos obtener esa proteína, pues, de origen vegetal, como pueden ser las legumbres también, ¿vale? Al final hay pequeños trucos, por así decirlo, Hmm. que nos pueden ayudar también a comer saludable a la vez que no tener que gastarnos un dineral en la comida. ¿Y cuál es el alimento que no debería faltar en nuestra alimentación diaria? Algo que digas, bueno, a lo mejor no todos los días, pero casi todos los días deberíamos tener siempre cerca. Vale, bueno, a rasgos generales, ¿vale? Sí. Pensando en un día entero, los vegetales para mí es un básico y un imprescindible que no debería faltar en nuestras comidas principales, ¿vale? En ese desayuno, en ese almuerzo, en esa cena. Y yo lo complementaría siempre con una fuente de proteína, ¿vale? Con vegetales me refiero pues a verduras, hortalizas, de la forma en la que prefieras comerlas y luego ese aporte de proteínas, te digo, ya puede ser de origen vegetal o animal, que podríamos estar hablando pues de carnes magras, pescados, huevos, incluso lácteos, legumbres. Al final son como esos dos básicos que Hmm. luego iremos complementando con otros alimentos.
Y la recomendación, Sara, sería comer pocas veces, perdón, pocas veces y en gran cantidad, efectivamente, o muchas veces durante el día, pero poquito, porque siempre también ha habido muchos mitos, no, lo mejor es comer muy poco y 7 veces al día. ¿Qué sería lo más lógico? Es cierto. A día de hoy, según la evidencia, ¿vale? científica que hay actualmente, que también sabemos que todo esto puede cambiar mucho, pero yo también, sobre todo, como veo mucho tema digestivo y demás en consulta, eh, lo más óptimo, ¿vale? Yo diría, sobre todo hablando de un contexto de un adulto sano, es pues hacer unas 3 comidas al día, más o menos, ¿vale? Esto de estar continuamente sobrealimentados, cada poco tiempo estar ingiriendo alimentos a nivel metabólico no nos beneficia tanto, ¿vale? Estamos demasiado estimulando esa insulina continuamente y luego lo que hacemos es perder flexibilidad metabólica, es decir, que cuando el cuerpo realmente necesite recurrir a lo mejor a esas reservas, ya no va a estar entrenado a, oye, tengo ese periodo de descanso digestivo, ¿cómo? No, como estamos totalmente siempre expuestos a esa alimentación, pues esto empeora ciertos procesos, ¿no? Entonces mi recomendación sería espaciar esas ingestas a lo largo del día, ¿vale? Que podría quedarse en unas 3, 4 comidas al día. Pero eso de comer continuamente a lo largo de todo el día no sería tan recomendable. Claro, porque sería como tener el motor en marcha todo el día y de vez en cuando pues pisas un poco el acelerador, luego lo dejas al ralentí, volver otra vez y claro, el motor dice, oye, dame un descanso, ¿no? Exactamente. Sobre el agua también existen siempre muchos mitos, hay que beber 2 litros y medio al día, nada más levantarte, beberte un vaso de agua. ¿Qué hay de realidad en todo esto y cuál sería a lo mejor pues también el consumo diario de agua que nos podría venir bien? De acuerdo. Pues yo creo que, bueno, sobre todo deberíamos basarnos en nuestras sensaciones de sed, de hambre y saciedad. Que bueno, como te digo, vivimos en un bucle, ¿no? De una vida muy rápida, es complicado pararnos muchas veces a percibir esas sensaciones. La recomendación general muchas veces pues es de 1,5 litros, 7 vasos de agua al día, más o menos. Que todo ello al final, como la alimentación, no es personalizarlo un poco porque va a depender un poco también de la actividad física que hagamos, del resto de alimentos a lo mejor que tengan contenido en agua y demás, pero a grandes rasgos, pues esa sería un poco la recomendación. ¿Y qué pasa con esas personas que no beben agua, que además lo reconocen? Dices que a mí no me dan ganas de beber agua, no suelo tener sed, a lo mejor me bebo un vaso de agua al día. Eso al final entiendo que no tiene que ser bueno tampoco, ¿no? Desde luego, a ver, sabemos que el porcentaje de agua de nuestro cuerpo es muy elevado, ¿no? Entonces es necesaria para realizar todas las funciones vitales que necesitamos. Te digo, aquí en este caso, de esas personas que no tienen sed y demás, no nos podemos guiar por esa sensación porque al final no estamos muy conectados con ellas, entonces es pues crear hábitos, ¿no? Para que, bueno, poco a poco vayas hidratándote a lo largo de todo el día, que es súper necesario, ¿vale? La inflamación está muy relacionada, ¿vale? Con esa deshidratación, entonces es súper importante que nos eduquemos en este sentido. Quiero regresar a una de las cosas que decías antes, Sara, porque hablabas bueno, de todas esas cosas que se ponen de moda y una de ellas ha sido ese ayuno intermitente Ujú. que realmente, ¿quién está detrás de estas invenciones y si son tan perjudiciales? Porque todavía hay muchas personas que la siguen y la llevan a rajatabla. Eso es decir, bueno, como a las 8 de la noche y no como hasta las 2 de la tarde del día siguiente. O sea, prácticamente nada. Todo eso tampoco es bueno, ¿no? Para el organismo, entiendo, ni saludable. Desde luego, lo que pasa es que hay demasiadas corrientes por ahí, ¿no? Y al final tendemos muchas veces a inclinarnos hacia un bando o hacia otro, o el ayuno es lo mejor, Mm. o el ayuno es lo peor. Y aquí mi respuesta sería, pues, depende, ¿no? Al final yo el ayuno lo veo como un recurso más, que no lo es todo tampoco y que podría ayudar en determinadas ocasiones, ¿no? Ese ayuno mínimo, por ejemplo, de 12 horas nocturno, sí que yo lo veo como algo básico y recomendable a lo mejor de cenar, por ejemplo, a las 8 de la noche y que luego el desayuno, ¿vale? Que es ese Ah. romper ese ayuno nocturno, pues sea más o menos pues a las 8 de la mañana, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Por tener una orientación. Pero ya cuando le llevamos a estados más prolongados, ¿no? De ayunos y demás, hay que tener cuidado porque tendemos a quizás, no es recomendado para todo el mundo, entonces no nos podemos guiar por eso que nos dicen, por ejemplo, por las redes sociales y demás, ¿no? Siempre hay que individualizar. Es muy útil en muchos casos, pero en otros casos
podría ser incluso hasta perjudicial. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sara, me acabas de dejar desubicado completamente porque nunca me había dado cuenta de cómo se compone la palabra desayuno. Claro, ayunas durante la madrugada y luego por la mañana desayunas. O sea, me acabo de quedar como Sí, que toda la vida usando la palabra y no me había dado cuenta del significado o cómo realmente se puede interpretar, ¿eh? total. Y muchas veces relacionamos el desayuno con que tiene que ser muy temprano en la mañana, cuando realmente ese desayuno, ¿no? Ese romper con el ayuno nocturno puede hacer a cualquier hora del día, dependiendo, pues, personas que a lo mejor ayunen, ¿no? Muchas horas, ese desayuno podría ser perfectamente a las 12 de mediodía, ¿no? Entonces, bueno, Claro. también. Luego hay personas también, por ejemplo, que conozco, y yo creo que todos conocemos siempre algún caso, que desayunan muy fuerte. De repente se comen un bocadillo de sardinas con jamón, con aguacate, con todo lo que pillan. Y luego a lo mejor el Ujú. almuerzo es un poquito más suave. Es mejor desayunar fuerte, de manera consistente, y la segunda comida, la de mediodía, que sea más ligera. Realmente no hay una pauta, ¿no? Cerrada, establecida para ello. Al final es importante que nos habituamos un poco a comer con esas sensaciones de hambre y saciedad, ¿no? Pero sí es cierto que más allá de la cantidad de lo que comemos en ese desayuno, por ejemplo, vamos a centrarnos mucho en esa densidad nutricional, ¿vale? Que esos alimentos que aportemos sean ricos en nutrientes. Es verdad que nos interesa en esas primeras horas del día, que es cuando más activos normalmente estamos, ¿no? Pues que aportemos esa densidad de nutrientes porque esto va a determinar un poco cómo va a ser la alimentación el resto del día. También vamos a ver si entre ese desayuno y ese almuerzo van a haber picoteos, porque claro, Mm. a lo mejor tenemos un desayuno contundente y metemos mucho alimento superfluo ahí de en medio y normal que luego no lleguemos con hambre al almuerzo, ¿no? Pero quedarnos un poco con la idea quizás de que es importante que comamos en estas horas de luz del día y que tengamos en cuenta las actividades que vayamos a hacer a lo largo del día, ¿no? Porque no nos interesa nada hacer desayunos muy pobres nutricionalmente, muy escasos y llegar luego a la cena con muchísima hambre y ganas de devorar, Claro. ¿vale? Al final tenemos también unos ritmos circadianos, que bueno, esto es otro tema que me Mm. quedaría mucho tiempo hablando sobre ello, que debemos respetar y adaptar la comida también a ellos. Y ahora que hemos llegado también al almuerzo, ¿la siesta antes del almuerzo o almorzar y siesta? Porque sabemos que en España y en Canarias en concreto la siesta es algo que vamos, que es casi una religión, ¿no? Es algo obligatorio. ¿Es recomendable también hacer la siesta antes de comer? Realmente no creo que sea algo recomendable. Al final no es algo obligatorio, ¿no? Es verdad que lo tenemos como costumbre. Es cierto que, bueno, dependiendo de la hora del día, a nivel hormonal y demás, se produce pues una bajada de temperatura, sobre todo a esas horas en las que solemos comer y eso propicia un poco más esas ganas y esa sensación de somnolencia, ¿no? Pero no es algo que, bueno, que debamos cumplir a rajatabla. Antes de las comidas, es verdad que yo no conozco muchos casos, ¿no? En los que se suele hacer, entonces me sorprende un poco Mm. también eso que me acabas de decir porque no lo había escuchado antes. Pero es cierto que a lo mejor si pudiéramos incluir algunas horas de sueño, porque por la noche no las podemos cumplir, no estaría del todo mal, pero realmente las horas del día son para estar activos, ¿no? Y las horas de la noche son para estar descansando Mm. de forma natural. Sí, bueno, los casos que yo te exponía, por ejemplo, son personas que a lo mejor a la hora de comer luego le gusta dormir la siesta, le sienta mal el dormir después de haber comido, como que se levantan agitados, ¿no? O que a lo mejor no Sí, hacen una buena digestión. exacto. A nivel digestivo es importante que inmediatamente después de comer no nos acostemos, ¿vale? Es importante que nos mantengamos activos. Piensen que, bueno, esos nutrientes, esa energía que aportamos al organismo cuando comemos en esa comida principal, tienen que ir a algún sitio, ¿no? Entonces, si nos mantenemos muy sedentarios y no hacemos algo de ejercicio, esa energía no va a ir a los músculos, ¿no? Donde debería ir, sino que se nos va a almacenar en forma de grasa. Entonces, tanto sedentarismo a lo mejor quizás justo después de comer no sea tan conveniente, quizás movernos un poquito, Mm. dejar ese margen de tiempo antes de tomarnos esa siesta. Bueno. Por aquí dicen varias cosas. Dice, bueno, tampoco te creas que es más barato las comidas ultraprocesadas. En algunos casos, pues seguramente también tienen precios elevados. Martín King también Ujú. saluda. Buenos días. Y luego dicen, yo gracias a tantos años al fútbol nos controlaban y enseñaban a comer bien y a evitar ciertas cosas, pero no es lo normal. Y es verdad que donde hay disciplina, ¿no? Y como puede ser algún Sí. deporte, pues entiendo que te enseñan a comer bien, ¿no? Que sería lo lógico.
Exacto, en el ámbito deportivo siempre es verdad que, bueno, hay como un poco más de, entre comillas, preocupación por la Ujú. alimentación y ahí ya podemos ir adquiriendo ciertas bases y nociones sobre alimentación que nos pueden ayudar luego para la vida, ¿no? Tampoco tanta restricción, al final es cuestión de adaptar, ¿no? Como te digo, Mm. todo en nutrición hay muchos dependes que, bueno, hay que tener en cuenta. Sí, sí. Bueno, además que también un buen desayuno con tiempo es de los mayores placeres de la vida, ¿no? Que a lo mejor Desde no tienes luego. que ir a trabajar un sábado y te levantas y desayunas con tranquilidad y paz y sosiego y eso se disfruta el doble, ¿verdad? Desde luego, el disfrute también es un componente que está ahí asociado a la comida y sin el disfrute tampoco hay salud, ¿no? Al final cuando nos restringimos mucho pensando demasiado en la comida y cuidando al detalle que comemos, dejando a un lado esa parte emocional, pues tampoco nos interesa tanto. Además también sobre comer y tener el móvil al lado, hay expertos que aseguran que no hace bien la digestión, ¿no? Tener esos impactos o estar viendo la tele y almorzando no ayuda tampoco a que, bueno, pues a que todo lo que estás comiendo al final pues tenga, digamos, pues, no sé, una buena digestión. ¿Es correcto esto? Es algo que yo promuevo mucho en consulta, realmente. Me parece algo crucial que hoy día estamos muy acostumbrados a comer distraídos. Entonces, el dedicarnos, ¿vale? Repito de nuevo, tiempo a la alimentación, dedicar el tiempo suficiente a preparar la comida, a comer, esa masticación que muchas veces si estamos distraídos viendo el móvil, la tele, la tablet, no estamos siendo conscientes ni siquiera de los sabores que estamos comiendo, de esa masticación, y demás. Entonces eso nos va a afectar, por supuesto, a nivel digestivo, sobre todo por esto de la masticación que muchas veces engullimos o comemos muy rápido y todo va a llegar como no lo triturado que debería al estómago, ¿no? Entonces al final eso obviamente va a repercutir en nuestras digestiones. Bueno, y en el caso de comer bien, ¿tiene que ir aparejado con bajar de peso? ¿A consulta van más personas que a lo mejor quieren bajar de peso o que realmente quieren tener una buena alimentación? La gran mayoría es cierto que vienen buscando una pérdida de peso. Yo intento, como puedo, enfocarlo desde un enfoque, ¿no? De salud, sobre todo, antes que lo otro, porque al final también ese enfoque de pérdida de peso viene asociado a las típicas dietas restrictivas, que al final vienen siendo un parche, ¿no? Porque sabemos que esas dietas tienen una fecha de caducidad y que muchas veces cuando queremos solo esa pérdida de peso hay que hacer algunas restricciones calóricas que eso a la larga no lo vamos a poder llevar a cabo, ¿no? Entonces el enfoque debería ser un poco establecer esas bases saludables, aprender de alimentación, cuál es la alimentación más adecuada para ti en tu situación concreta y ahí ir haciendo ajustes, ¿no? En ese marco saludable. Pero es cierto que a mí me alegra un montón los pocos pacientes que llegan, pues para aprender de alimentación y vamos, es un placer, ¿no? Ver gente que se preocupa realmente por ello. Sí, además, supongo que también todo lo que propone siempre intentar que lleve aparejado algo de ejercicio físico. No digo que se apunten a un gimnasio, pero por lo menos que haya un poco de actividad física, porque al final también es salud, ¿no? Sí, al final sí, si ponemos todas las, todo hacia un lado de la balanza, ¿no? Nos quedamos un poco cortos. Entonces yo digo siempre que tenemos que tener en cuenta otros factores, por eso también mi enfoque es bastante integrativo, ¿no? En el que solo la alimentación no va a resolverlo todo, también tenemos que tener en cuenta otros aspectos como es el deporte, el ejercicio físico, el movernos diariamente. Ya no solo es ir a un gimnasio, ¿no? Sino esa acción de cargar con las bolsas de la compra, de subir y bajar escaleras, de evitar coger tanto el ascensor e ir caminando a los sitios. Son cosas básicas que en el contexto de vida en el que vivimos, donde nos desplazamos en coche a todos lados, trabajamos desde casa muchas veces, pues hay que hacer un poco de esfuerzo más, ¿no? Para propiciar ese movimiento que es básico y necesario, ¿no? Sí, sí. Además, que parece que cogemos el coche hasta para ir a comprar el pan que tenemos la tienda a 3 minutos, ¿no? O sea, que hasta eso es Sí, prohibitivo. exacto. Y tenemos que, bueno, hacer, hoy día es un esfuerzo que antes hemos llegado a donde hemos llegado, ¿no? El ser humano trepaba árboles para cazar, corría detrás de los animales, eso era lo natural, ahora estamos yéndonos al lado opuesto, entonces, pues eso, con pequeños detalles del día a día, ¿vale? Que tampoco tenemos que hacer, que coger pesas, ¿no? A diario ni todas las semanas, pero sí aumentar ese movimiento que cada vez escasea más.
Bueno, para no quitarte mucho más tiempo, Sara, yo he estado por ahí investigando y rascando un poco de información y he visto que Sara es una apasionada de las frambuesas y del aguacate. Sospechoso si a todos los pacientes les dices, come aguacate, come frambuesa, o sospechoso también si no se lo recomiendas porque a lo mejor lo quieres todo para ti. Sí, al final estas preferencias alimentarias, yo creo que al final en nutrición influyen mucho también el enfoque que luego tú aplicas en consulta. Soy consciente de que las frambuesas y el aguacate no son alimentos precisamente baratos. Tengo la suerte de que, bueno, mi padre tiene una finquita y tenemos aguacates, por eso también Vale, es vale. que es como casi un básico de mi despensa. Pero es verdad que son alimentos, a ver, muy nutritivos, que a mí me encantan, pero no es lo que siempre suelo recomendar en consulta, porque te digo, al final tengo en cuenta también un poco, pues, las preferencias y también esa economía, ¿no? Y ese contexto en el que viva, pues, la persona a la que me dirijo, ¿no? Normalmente. Claro, que también es exactamente, o sea, en base a, digamos, a lo mejor el nivel adquisitivo tampoco puedes proponer dietas que sean inasumibles, ¿no? Porque la gente entiendo que también se desespera bueno, o a lo mejor pierde las ganas de poder alimentarse bien, como dices tú, bueno, pues de manera coherente con otros precios que sí sean un poquito más adecuados. Oye, Sara, ¿dónde te podemos Mm. encontrar? Que eso sí que no te lo he preguntado. Pues mira, actualmente estoy trabajando en 3 clínicas diferentes en Las Palmas de Gran Canaria. Estoy pasando consultas en la clínica CIME, que se encuentra en Guanarteme, luego también en Minilla Centro Médico de forma presencial y en una clínica estética que se llama Macarón Nesoy en Las Palmas de Gran Canaria. Y además también me pueden encontrar de forma online en mi página web, que es elbuenhabito.com. Y bueno, como ya sabes, estoy muy activa en redes Sí. sociales, sobre todo en Instagram, que es El Buen Hábito Dietética. Y nada, cualquier cosa, vamos, que les pueda surgir, pues me pueden encontrar en esos sitios. Vamos, pero estás en todos lados, ¿eh? O sea que veo que actividad máxima, ¿eh? No hay descanso casi. Sí, hay que moverse porque si no... Sí, efectivamente. Bueno, por aquí dicen, fíjate, el aguacate es good, o sea, es bueno, las frambuesas no le gustan tanto a la Guncho, dice un bocadillito con tomate, aguacate y un chorrito de aceite, qué rico, Dios. O sea, hasta el Qué aceite rico, también sí. lo incluyes, ¿no? Por supuesto, el aceite, Sí. vamos, cuando hablamos de las grasas es uno de esas fuentes principales que no debería faltar tampoco en nuestra cocina. Mm. Bueno, una propuesta. Yo tengo que comer hoy y no sé qué prepararme. ¿Qué me aconsejarías? Vale, pues basándonos un poco en esas recomendaciones que te decía antes que no pueden faltar, en ese desayuno estaría bien que aportaras pues alimentos densos nutricionalmente que te vayan a dar esa energía que necesitas para abordar el resto del día, ¿no? Que perfectamente podría basarse pues en unos huevos, con una tostada integral, con ese aceite de oliva, ese pan de buena calidad que hoy día es verdad que es un poco complicado encontrarlo con un buen chorrito de aceite de oliva, como nos decía el compañero, con un poquito de tomate. Le podemos aportar más vegetal con unas hojitas de rúcula y unas lonchas de jamón serrano, por ejemplo. Una piecita de fruta también le podríamos añadir. En ese almuerzo, pues esa fuente vegetal, un entrante verde sería genial en forma de ensalada, de verduras salteadas, de cremas, con un aporte de hidratos, si puede ser también, ¿vale? Que puede ser en forma de cereales integrales, eh, y demás. Y luego ese aporte de proteínas que no puede faltar, ¿vale? Que es súper importante, sea la que sea que nos guste más. Mm. Pollo, pescado, legumbres, huevos. De postre no es imprescindible el postre, ¿vale? Como creemos, pero la mejor opción siempre va a ser, por supuesto, una pieza de fruta. Y luego en esa cena, pues un poco más de lo mismo, ¿vale? Aportar quizás una fuente vegetal también, unas cremitas, un salteado, un revuelto con huevo, ¿vale? Que ahí le estamos aportando también proteínas. Y a mí me gusta mucho usar semillas, añadírselas a todas las comidas, que al final también le van a dar como un punch, ¿no? A Mm. todas esas comidas. Y al final, en base a los gustos de cada uno, Claro. tenemos una variedad enorme, que si quieres, en otro momento también Mm. podemos entrar en detalle, pero teniendo un poco claras las bases, ya es cuestión de creatividad y de dedicarle un poco de tiempo, ¿no? Claro. A hacer combinaciones ricas y apetitosas. Sara, y los que tenemos un problema con las papas fritas, supongo que también por esos endocannabinoides que tienen, ¿no? Que te obligan casi a comer más, a comer más. ¿Qué pasa con las papas fritas? Que sabes que en Canarias también pues somos muy amantes, ¿no? Bueno, de ese alimento. Es cierto. Pensemos que las papas fritas al final es
un tubérculo, ¿vale? Luego el frito, bueno, hoy día existe la air fryer que podemos reducir un poco ese aporte de aceites, ¿no? Con esos recursos. No las vamos a demonizar a las pobres papas, pero sí es cierto que es importante controlar un poco esas cantidades, ¿no? No debería ser un básico de todos los días añadirle papas fritas a todas las comidas, pero ese tubérculo, incluirlo varias veces a la semana, en ese hueco, ¿no? Del aporte de carbohidratos complejos, pues podría tener cabida, ¿vale? Luego estaría bien variar un poco esas formas de presentación de las papas, pero Bueno, bueno, vale, bueno, se permiten un poquito, un poquito. un poquito, Bueno, sí. bueno, y la última pregunta que formulan en el chat del stream dice, ¿las semillas hay que machacarlas o ponerlas en remojo? Antes, porque si no, como entran, salen. Y dice, yo he hecho chía o sésamo a las legumbres para sacar la proteína vegetal. ¿Pero hay que machacarlas o dejarlas tal cual? Va a depender un poco del tipo de semilla. Es cierto que semillas como pueden ser la de chía, la de lino y demás, tenemos que o bien hidratarlas, tiempo suficiente, con unas 4 horitas a lo mejor sería suficiente, o bien triturarlas, ¿vale? Habría que comerlas de estas dos formas porque si no, efectivamente, como mismo entran, salen y no vamos a poder absorberlas. Y luego hay otras semillas como pueden ser, bueno, las pipas de girasol o de calabaza, que bueno, sería conveniente, no hace falta triturarlas, pero las podemos comer tostadas, al natural, por supuesto, que en este caso te digo, no sería tan necesario pues hidratarlas o triturarlas. Pero en el otro caso sí es imprescindible porque si no, no nos estarían aportando los Claro. nutrientes que sería interesante. Bueno, pues muy interesante si ha sido esta conversación contigo, con Sara Moreno, dietista integrativa. La verdad que se nos quedan muchísimas preguntas, pero bueno, como tú bien dices, en otra ocasión, si te parece, pues podemos volver a charlar y bueno, conocer un poquito más de, como decía al comienzo, de algo tan importante que es nuestra alimentación y que muchas veces descuidamos por falta de tiempo o ni siquiera por, a lo mejor, por dedicación o no tener conocimiento. Así que Ujú. ha sido un placer conocerte y charlar contigo y espero que te hayas sentido cómoda en estos nuevos también medios digitales que nos aportan pues hasta incluso preguntas de gente de otros lugares. Desde luego, nada, gracias a ti por dar cabida un poco a la alimentación en tu programa y ha sido un placer también hablando de alimentación, que es algo que me apasiona. Pues mucha suerte, Sara, y nos vemos pronto. Gracias. Muchísimas gracias, buen día. Hasta luego.